Dios te bendiga, Dios bendiga tu casa y tu familia. Desde aquí, desde Excelencia Cristiana Televisión. El día de hoy nos sentimos bendecidos, sí, muy bendecidos, porque Dios va a hablarle a tu vida y eso es una bendición. Así que prepara tu espíritu, como siempre decimos, abrocha tus cinturones, porque hoy tenemos un testimonio que va a conectar tu espíritu con el diseño, con el plan original de Dios para tu vida. Vamos a dejar que nuestro invitado se esté presentando a la audiencia. Dios te bendiga. Amén. Dios te bendiga más. Gloria al Señor. Bendecimos a esta audiencia que está ahí enfrente. La honramos en el nombre de Jesús. Habla tu hermano Oscar Olea. Y estamos aquí. Yo creo que Dios va a hablar a tu vida y será impactante el encuentro que hoy vas a tener con ciertas realidades, la cual vives diariamente. Yo sé que el poder de Dios será evidente en tu vida el día de hoy. Amén, gloria a Dios. Sabemos que tienes una trayectoria espiritual poderosa. Dios te ha permitido en su misericordia tener experiencias espirituales muy fuertes. Pero queremos hoy remontarnos al principio de todo. ¿Cómo fue tu niñez? ¿Cómo fue tu infancia? Amén. Bueno, mi infancia realmente fue un poquito difícil, te voy a decir la realidad. Fue un poco difícil para mí porque encima de todo yo crecí en un hogar cristiano hasta de esos de los 10 años, 9, pero mi padre fallece a la edad de 5 años. Y al fallecer fue muy difícil porque entramos en una crisis. O sea, nosotros pasamos de ser una familia que estaba bien, que había paz, pasamos a ser una familia que perdió todo lo que tenía. Entonces, mi niñez fue un tanto difícil porque nosotros como hijos tuvimos que irnos a vivir con familiares y para nosotros no fue fácil. Yo como niño cuando tenía 5 años mi padre murió, para mí no fue fácil como soportarlo, no fue fácil como enfrentarlo. Entonces después de que yo iba creciendo ya no tenía el amor, esa paternidad, ¿verdad? Y luego ver que mientras íbamos creciendo yo no me criaba con mi madre. Y eran cosas que como joven me iban afectando en mi vida secular realmente. Muy fuerte, muy fuerte. ¿Qué cosas te empiezan a conectar con experiencias extrañas en tu adolescencia? Bueno, realmente cuando yo estuve viviendo en un campo de Higüey llamado San Rafael del Yuma, yo recuerdo que cuando yo vine a Los Alcarrizos a vivir para acá, recuerdo que cuando estuve ahí en Los Alcarrizos comencé a conocer a personas, amistades y luego comencé a conocer qué ellos hacían. Yo realmente vine sano, o sea, yo no hacía nada, yo no era una persona, yo no conocía lo que era la calle. O sea, a pesar de que viviste una niñez difícil, no te había Sí. conectado con cosas de malicia. No, gracias al Señor no conocí nada de eso porque mi corta edad o no sé si el lugar donde yo estaba no era muy así abierto, pero conozco un joven de mi misma edad que camina en las calles y el muchacho es así. Yo decidí caminar con él, me hice amigo de él, me enlacé con él, en la calle comencé a conocer cosas y yo te digo a sinceridad, no había tenido una novia, comencé a tener novia, comencé a conocer lo que él hacía. Yo comencé a experimentar lo que él hacía. Recuerdo que en un momento allá se ponían, allá en Los Alcarrizos, a eso le llaman di o tabaco. Ok, Y sí, recuerdo sí. que por primera vez me lo puse, estábamos, siempre yo practiqué lo que le llaman fit flat o en otros Ok. lugares le llaman acrobacia. Exacto, las Y, acrobacias. ajá. Y recuerdo que allá en Los Alcarrizos hay un lugar que le llaman Los Multi. Mientras estuve allá en Los Multi, practicando, ellos estaban poniéndose tabaco en planes que nosotros decidimos experimentar, a ver qué era esto. Recuerdo que yo me mareé, que yo hasta le oré a Dios real, Dios mío. pero sabiendo de que ya yo no tenía esa conexión con Dios, sabiendo de que ya yo realmente por causa de que mi padre murió y de que mi madre nos apartamos de los caminos de Dios, nos desconectamos, ya mi mundo era algo que yo iba a comenzar a experimentar nuevo, ¿te entiendes? Sí. Y yo comencé a experimentar por ahí comenzó todo. El día que me puse un tabaco en la boca, todo me mareé, fue con alguien que lo hice, esa persona nunca volvió a ponerse eso, pero a mí me llamó la atención seguir conociendo. Dios. Me llamó la Empezaste atención, a profundizar más. sí, era más profundo cada vez. Las amistades me influían. ¿Entiendes? Hay gente que dice no, porque el que hace las cosas es porque quiere, pero hay gente vulnerable. Hay gente en las calles, en el mundo, que son vulnerables, jóvenes
que lo que necesitan es un consejo paterno. Pero yo no lo tenía, ¿por qué? Porque no tenía un padre, pero no tenía una madre, no porque estaba muerta, sino porque estaba en un trabajo, ¿entiendes? Sino porque estaba ocupada en quehaceres. Y yo simplemente tomé decisiones porque mis amistades lo hacían y yo quería encajar con ellos, ¿entiendes? Dios mío, buscando la manera de encajar. Sí, por ahí comenzó todo, hasta llegar a un punto donde donde ya no era tabaco, yo quería experimentar la marihuana. Uy, 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 uy. Señores. O sea, sí, yo quería experimentar la marihuana, yo quería ya elevarme un poquito más, porque ellos lo hacían. Tenía personas que me decían, John, no lo hagas. Me decían, menor, tú no eres de ahí, porque a mí se me veía que yo venía de una línea ya que yo debí de ser cristiano. Esa era lo mismo que de la influencia negativa que te rodeaban, cuando veían que querías adentrarte, te decían, no, tú no eres de aquí, tú no perteneces aquí. Claro, me decían, menor, tú no eres de aquí. Dios. Tú no puedes hacer eso, tú no eres de ese lado. Yo dejo que tú te pongas un tabaco, pero tú no eres de ese tipo de gente que se marihuana y que se envicia con eso. Y gente me amenazaban a mitad de mí, ¿entiendes? Pero llega un tiempo donde ya yo lo hago con ellos. Llega un tiempo donde ya ellos me aceptaron porque yo entré a su terreno. Wow. ¿Entiendes? Y luego voy conociendo que con las personas que me estoy juntando son personas que son más allá de drogas. Explícame eso. Claro, ¿por qué? Porque después, cuando comienzo a conocer la profundidad o lo que ellos hacen, recuerdo que en un momento nosotros nos reunimos en un lugar y voy yo tranquilo y cuando vamos llegando a ese lugar para reunirnos, yo llego a esa casa, llego a una casa que estaba al lado de una cañada y cuando llego a ese lugar veo mucha gente reunida y veo las luces apagadas, solo veo velas prendidas. Y veo gente que comienzan a bailar y veo mujeres pegándose de hombres y veo todo esto. Y yo a mi edad, yo me asusté, el corazón me comenzó a latir. Dios. Fue el momento como que, ¿qué es lo que está pasando aquí? Yo no esperaba esto. ¿Qué es esto? Pero estoy mirando que los muchachos me dicen que vamos para un lugar, vamos para un coro, algo sencillo. Pero yo hallo aquí, hallo algo satánico, algo fuera de lo normal. Porque comienzo a ver personas. O sea, yo decía, ¿por qué yo no prende las luces? Yo no entendía eso, pero lo que veía era velas prendidas y veía mujeres besándose con hombres, con 3 y 4 hombres, y veía cosas hacia mi corta edad. Yo decía, ¿pero qué es lo que está pasando? O sea, hay algo aquí extraño. ¿Entiendes? Y el corazón se me aceleraba cada vez que me acercaba a ese lugar. Porque lo que sentía allí era una influencia tremenda. ¿Crees que la reacción de tu corazón y de tu ser era física por el temor o también era espiritual? Háblame de eso. O sea, es que yo sentí una tensión. Era como algo que me acalambraba y mi corazón comenzó a latir porque es como un presentimiento. ¿Entiendes? Es como un presentimiento. Yo sentía algo extraño allí. ¿Entiendes? Pero yo no tenía temor. O sea, no tenía un temor de acercarme allá. Yo lo que mi mismo corazón y mi ser me decía como cuidado, hay algo más. ¿Entiendes? Aunque yo como conocía a ciertas personas, yo me quería acercar. ¿Entiendes? A pesar de la advertencia divina, tú querías como que era ver que había una curiosidad. Yes, esa es la palabra. Dios mío. Había una curiosidad de conocer. Había una curiosidad. Y cuando llegamos al lugar, lo primero fue que las personas que estaban ahí, ellos decían quiénes podían estar y quiénes no podían estar. Espérate, pero ¿por qué? ¿Cómo sabían? ¿Cómo lo seleccionaban? Eso es es como hoy podemos ver, el mundo espiritual se rige por niveles. El mundo espiritual se rige por niveles o sea, ellos determinaban quién debería de estar ahí. Y recuerdo que yo al llegar al lugar a mí no me dejaban entrar. Dios a mí no me dejaban estar en ese lugar porque no era permitido. Y aparte de todo, yo quería entrar y a la misma vez no por lo que sentía. Y mis amistades querían llegar. O sea, yo tenía gente que entraban y otros que no entraban. O sea, dentro del grupo de las amistades había un grupo que sí pertenecía, pero había un grupo intentando pertenecer. Yes, claro. Dios mío, y no lo dejaban, no lo aceptaban. No. Dios mío. No. Y así mismo yo quise encajar con ellos. Dios. Yo quise encajar con ellos, pero no me permitieron entrar, Joan. No me permitieron entrar. Y yo no sé, yo voy a decir que es algo más fuera de lo normal.
¿entiendes? Más fuera de mi edad, era algo como espiritual que no me permitía estar en el lugar. Tú venías de procedencia de un hogar cristiano. Sí, sí. Entonces sí. había una marca. Ay, Sí. Dios mío, Padre. Había algo que me marcaba desde joven, que yo decía que yo necesitaba ser cristiano. Dios mío. ¿Entiendes? Yo encima de todo lo que estaba comenzando a experimentar, yo en mí sentía que algún día yo iba a pertenecer a un reino diferente. Dios mío. ¿Entiendes? Aunque yo tenía deseo de conocer algo. Y ¿sabes qué? Para no quedarme simplemente ahí, yo recuerdo que comencé a conocer, nosotros comenzamos a aprender, yo comencé a ver cómo ellos lo hacían. Yo comencé a hablar con espíritu, comencé a ver cómo los demonios subían en los cuerpos de la gente. Ellos comenzaban a hablar y cuando subían esos espíritus yo me asustaba. Porque esos espíritus actuaban de una manera que podían darle golpe a quien sea. Siento algo especial aquí ahora mismo. Escuchen, preparen su espíritu, Dios mío. Y cuando subía eso, ese espíritu en la persona, era muy fuerte. O sea, era algo que yo no lo podía comprender. Pero yo tenía curiosidad de conocer eso. ¿Entiendes? Porque yo veía que ellos adquirían hasta más fuerza. Eran distintos. ¿Entiendes? Eran distintos a las personas que yo me acostumbraba a hablar con ellos. Yo hablaba contigo de una forma, pero veo que cuando eso subía, ya tú no eras esa persona. Yo veía que el rostro te cambiaba. Esa era una persona que tú conocías. Claro, todo cambiaba. Se transformaba. Literal, o sea, en su mismo cuerpo, pero había algo que se reflejaba encima de ellos. ¿Entiendes? Una fuerza. Veía que los jóvenes, para invocar ciertas cosas, hacían un tipo de estrella, que ya esos son símbolos que se aprenden en el camino, y hacían señas y ciertas cosas que cuando esos espíritus subían, tomaban posesión de ellos. Wow. Y lo que más me llamó a la atención era que tú no podías hablar con ellos sin decirle mi Señor. Uy. Espérate. Tú me estás diciendo que estos espíritus no tan solo eran espíritus que poseían los cuerpos, estos espíritus tenían ciertas exigencias. Sí. Escuchen esto. Porque el mundo espiritual exige ciertas cosas. Hay jerarquías. Claro, hay niveles. ¿Entiendes? Nosotros, allá en ese grupo, nosotros teníamos leyes. Nadie era más grande, o sea, nadie podía decir, yo soy más grande que fulano, no. El mundo espiritual, en cuanto a esos espíritus, se regía por niveles. Por la cantidad de demonios que tú poseías, era que tú tenías ciertos niveles. O sea, yo no sé si tú entiendes ahí, Joan. Si tú tienes 2 demonios y hay uno que tiene 3, ese está por encima de ti. Claro. O sea, así se regían. Dios. Así se regían. Y yo comencé a conocer eso. Yo no hacía nada de lo que ellos hacían, pero comencé a mirar y comencé a aprender cosas. Y yo comencé a escalar. Empezaste a experimentar. Sí, comencé a escalar. Pero oye la estrategia mía. Yo no comencé a escalar teniendo espíritus. Yo comencé a andar con el jefe del grupo. O sea, yo comencé a conocer lo que él conocía. Porque a mí me interesaba no comenzar a escalar, yo me interesaba entrar en lleno y conocer todo. Dios. Porque después entró en mí una sed de poder. ¿Entiendes? Porque comencé a ver a muchos de ellos que hacían flotar cosas. Espérate. Listen, please. Te está diciendo que habían de ellos que hacían flotar cosas. Sí, literal. A través de una oración o a través de un ritual. ¿Cómo hacían esto? O sea, esos son rituales y conjuros, cosas que se aprenden. no hable de las oraciones porque el objetivo no es que las personas aprendan, pero ¿qué pasaba en esos momentos? O sea, mira, yo recuerdo que estuvimos viendo a alguien que él comenzó a hacer un tipo de oración y comenzó a hacer unos tipos de señas. Y cuando invocaba a un demonio, él podía hacer flotar las cosas que tenía en la mano. O sea, él tenía ciertos límites, pero él hacía flotar. Yo recuerdo que hacían flotar celulares. Y yo veía ese celular que comenzaba a dar vueltas rápido, que no era algo inventado. ¿Entiendes? Que no era algo inventado. Hay un poder sobrenatural que opera. ¿Entiendes? Allá afuera la gente no entiende que hay niveles sobrenaturales que están operando. ¿Entiendes? Dios mío, Padre. Y yo comencé a aprender eso y comencé a mirar. Yo no llegué a ese nivel, pero comencé a practicar lo que se le llama tiene un nombre, metafísica. Eso te enseña ciertas cosas de anomalías y te enseña a hacer flotar cosas. En mi experimento, yo todos los días experimentaba hacer volar algo.
Porque eso era lo que yo quería buscar. Yo quería buscar un poder. Yo hablaba con personas que transmitían en espíritu y yo le pedía espíritus a ellos. Escuchen esto, espérate. Habían personas que en su ser albergaban espíritus Sí. y ellos podían hacer transfusiones espirituales. Sí. Ellos, wow, Dios mío, ¿qué es esto? O sea, ellos podían traspasar un espíritu de ellos a ti. Dios ¿Entiendes? mío. Inclusive se usaba mucho lo que era a través de un tipo de gema. Y a través de este tipo de gema, ellos traspasaban los demonios y ellos se la colgaban en el cuello, o se la colgaban en un pie, o se la ponían en un brazo. Y eso era un demonio que cargaban ahí. Dios. Y ese demonio que estaba allá adentro era el cual se subían cuando ellos más lo necesitaban. Porque ese era un espíritu que ellos no lo podían cargar ellos. Eso era lo que enseñaban. Dios mío. Era que ellos no lo podían cargar, sino que en la gema se guardaba. Y cuando ellos lo necesitaran para algo ya fuera de lo normal, ellos lo buscaban. Dios ¿Entiendes? mío. Y a ellos les gustaba la noche. A esos espíritus les gustaba la noche, les gustaba andar en los montes. Dios mío, ¿y qué cualidades tenían estos espíritus? O sea, ¿ellos tenían algún tipo de especialidad o eran todos iguales? No. Inclusive conocí espíritus que eran homosexuales. De hombres que cuando ese espíritu subía, ellos les daba deseo sexual hacia un hombre, o sea, atracción. Dios ¿Entiendes? mío. Y hoy la gente no entiende eso, porque entiende que tú estás en contra de esto, de lo otro. No, es que hay un espíritu. ¿Entiendes? Yo lo conocí, tiene nombre, y ese espíritu se mueve y opera en distintos niveles. ¿Entiendes? Y conocí, aparte de eso, conocí espíritus que eran mayor que ese, que dominaban sobre ese. ¿Entiendes? Que dominaban, pero el poder de ellos, había uno que era tan fuerte que alzaba lo que sea. O sea, yo lo vi alzando piedras, matas, lo vi alzando cosas sobrenaturales. O sea, ya no era un celular. No, ya no era un celular, pero él no lo alzaba, no flotaba, sino que tenía fuerza. O sea, adquiría fuerza cuando invocaba el demonio, ¿entiendes? Muy fuerte. Porque había uno que hacía flotar, otro le daba deseo sexual, ¿entiendes? Hacia los hombres, pero había otro que alzaba cosas, o sea, era algo fuerte. Esas eran sus especialidades. Sí. Dios mío. Sí, mi deseo era ser jefe. Mi deseo era conocer todo, ¿entiendes? Dios mío. En un tiempo duré mucho tiempo hablando con alguien simplemente para que me dé un libro negro que tenía. Esos libros negros son muy buscados. Sí. Pero tienen un código y es que condenan el alma. Sí. Háblanos de esto, sigue fluyendo. Resulta que él nunca me lo dio. Porque él me dijo, yo lo tengo en mi casa, pero yo no te lo puedo dar. Me dijo, es que yo lo tenía por ahí y yo lo tengo escondido, pero no te lo puedo dar, porque hay gente que sabe el peso. Y yo como quería adquirir poder, yo quería conocer todo esto. ¿Entiendes? Pero mira, Joan, pasaba algo conmigo. Pasaba algo muy, muy espiritual conmigo. Y era que yo en el día, a la noche, buscaba esto, pero cuando llegaba a mi habitación tenía miedo. ¿Tú sabes por qué tenía miedo? Por lo que veía. Porque cuando llegaba a mi casa, comenzaba a ver los demonios caminando en mi casa. Cuando llegaba a mi casa, cerraba los ojos y escuchaba los demonios que me susurraban. Tú pensabas que ellos solo iban a estar presentes en el momento de los ritos, en el momento de tu búsqueda, pero ellos iban contigo a tu terreno. Sí, ellos entraron. Yo en un momento miraba la cama de mi madre y veía demonios parados en la cama de mi madre. Y yo quería verlo, literal, y yo prendía las luces para verlo, pero no sabía que era algo más allá de lo secular, ¿entiendes? Vi cosas sobrenaturales. Recuerdo una vez que fui a un bautismo, porque ellos hacen bautismo, y recuerdo que fui a un bautismo y prendieron una vela en unas aguas que corrían, y recuerdo que cuando pusieron la vela, el agua se abrió, y cruzó, y rodeó la vela, y la vela no fue pegada porque es imposible tú pegar una vela en el agua. ¿Entiendes? Simplemente prendieron una vela de la que tú compras 5 pesos. Allá en el colmado era blanca, o sea, lo que vi que era blanca. Una vela común. Sí, una vela común, pero la prendieron y la pusieron entre las aguas y las aguas se abrieron, invocando demonios. ¿Entiendes? Invocando principados en un monte. Yo recuerdo eso que era tarde. ¿Entiendes? Yo recuerdo que era tarde y esa gente, habían mujeres, habían hombres, eso era algo tremendo lo que estaba pasando allí. Pero el bautismo, ¿de qué tipo era? ¿Un bautismo para qué? Un bautismo para sellar a alguien como de la familia.
O sea, porque después de ciertos niveles es que ya tú puedes entrar y ser bautizado. Señores, Dios ¿Entiendes? mío, ¿qué es esto? ¿Entiendes? Porque yo siempre me he dado cuenta que Satanás quiere imitar lo que la iglesia tiene. O sea, todo siempre ha sido así. ¿Entiendes? Ellos quieren sobrepasar. Recuerdo que en ese bautismo, ahí en una comenzó uno a aullar como lobo. Hubo un espíritu que se montó en alguien y comenzó a aullar fuertemente. ¿Tú recuerdas cómo estaba la luna en ese instante? Yo sé que la luna, porque era como un tipo de play, un monte. Y la luna se veía bien clara. O sea, luego la luz, no recuerdo literal si estaba llena, pero recuerdo que estaba, o sea, la luz. Bien iluminado. Sí, bien iluminado el lugar. Eso es un tipo de espíritu. Sí, Seguimos. pero yo recuerdo que él comenzó a aullar, y cuando él aullaba, se sentía esa atmósfera, y recuerdo que mientras él aullaba, otro ser subió en otro cuerpo, ¿entiendes? Otro ser subió en esos cuerpos y comenzó a golpear en la tierra, y comenzaron a moverse los espíritus, ¿entiendes? Yo vi demonios cómo se revolcaban, cómo se movían, y tú cuando lo mirabas, tú te asustabas porque eran cosas que tú no estabas acostumbrado a ver, ¿entiendes? Dios mío, Padre, ¿qué es esto? O sea, son muchas las cosas que tú comienzas a adquirir. La gente en el barrio no tenía miedo, ¿entiendes? No tenía miedo porque nosotros éramos un tipo de persona la cual hacíamos cosas que eran anomalías, ¿entiendes? Su aspecto físico, ¿qué influencia logró en su forma de vestir esto? O sea, mira, a nosotros nos gustaba el color negro. O sea, el color favorito de la gente que siempre está en ciertas bandas. Hay otros que nosotros combatíamos con un grupo llamado los emo, lo cual visten más libremente, pero son espíritus también. Ellos son igual, casi igual, pero con distintas funciones, ¿entiendes? Pero pasa que a nosotros nos gustaba el color negro porque ese era nuestro principal. O sea, ese era lo que nosotros, el color centro de nosotros, ¿entiendes? Y nada, es lo que te digo, porque es lo que la misma Biblia habla de eso. Hoy podemos decir, la Biblia dice que nosotros somos luz del mundo, ¿entiendes? Y en el mundo solo hay tinieblas. Exacto. Y entonces nosotros nos gustaba la tiniebla. Y tú hablabas de que le gustaba, esos espíritus, les gusta salir de noche. Háblanos de eso. Ok, resulta que los momentos para invocar los espíritus. ¿Qué horas más o menos? Sí, eso es de las 11, 12 para allá, son horas X, claves, para invocar los demonios en los montes, ¿entiendes? Muchos de los que estaban ahí solo querían poder para defenderse en la hora de pelear, o en la hora de que pase algunas cosas, ¿entiendes? Pero habían otros que usaban esto simplemente para ir a los cementerios, porque alguien hablaba en un momento y decía, ¿cómo tú quieres adquirir un poder? Tú quieres tener un demonio, tú quieres realmente pertenecer a esta secta y que tú seas renombrado en esta secta. O sea, que tú seas alguien de jerarquía. Oye lo que decían. Para tú ser alguien de jerarquía, tú tienes que ir a un cementerio y comer la carne de un muerto. ¿Entiendes? Pero ¿cómo tú vas a comer la carne de un muerto? ¿Entiendes? ¿Cómo tú vas a comer la carne de un muerto? Y lo que nos enseñaban eran que a la hora de tú comerla, ellos decían que los espíritus tomaban tu cuerpo. Ellos decían, desde ese momento tú vas a cambiar. Desde ese momento tú no serás igual. Ahora, ¿qué promesa nosotros teníamos? En la banda, ¿qué era la promesa que a nosotros nos perseguía? ¿Cuál era la promesa? Que se nos prometía, oye esto. Escuchen, Liz. Oye, a mí, yo ahora hasta me río de esto, amado. Me río de esto, pero nosotros se nos prometía estar en un trono junto con Satanás. ¿Entiendes? Dios mío. Esto está promesa que nosotros íbamos a estar al lado de Satanás sentado en un trono reinando. O sea, nosotros íbamos a reinar juntamente con él, con poder, y que nosotros íbamos a castigar y nosotros íbamos a hacer daño. ¿Entiendes? Y que los demonios iban a estar a nuestro servicio. Y eso eran cosas que nos llenaban la mente, porque el hombre está ebrio de poder. O sea, el hombre le encanta el poder en la tierra. El hombre vende hijo por poder. El hombre vende su alma por poder. O sea, el hombre por dinero, por tener poder en la tierra, hace lo que sea. Dios, Padre. ¿Entiendes?
Qué promesa, ¿eh? Y nosotros queríamos poder. Nosotros queríamos conocer qué era esto tan sobrenatural. La naturaleza del hombre se inclina a ser Claro. malo. Dios mío. Claro, era terrible, era terrible. Pero yo recuerdo que encima de todo eso, encima de todo lo que yo había conocido, Joan, Ujú. Dios tenía algo planeado. Quería hacerte una pregunta. En algún momento de eso, en lo que tuviste una experiencia, esas experiencias espirituales, y te estabas acercando cada vez al mundo, a las dimensiones oscuras, conexión con ese tipo de entidades, ¿no sentías tú alguna advertencia, alguna señal, algún llamado de Dios, algún sonido que te diera una indicación como eres mío? Ajá. Dios mío. Bueno, sí me pasaba. Dios mío, Padre. Sí me pasaba porque en las noches cuando veía a los demonios y antes de dormir, algo me decía, tienes que orar. Algo me hablaba así. Dios Y mío. yo no quería, porque por la mañana yo era de ellos, pero por las noches con el temor que tenía, yo necesitaba clamar a alguien. Wow, ¿Entiendes? Jesús. Yo aprendí, inclusive, mira, yo aprendí a orar en el mundo. O sea, yo no aprendí a orar en la iglesia. Escuchen esto, señores. Porque, mira, antes de tocarte esa experiencia, quiero tocarte algo que yo hacía también con las iglesias. Y era que nosotros nos juntábamos detrás de un lugar que le llamaban la casita amarilla, una casa amarilla. Y Joan, nosotros subíamos a hacerle guerra a las iglesias. Quiero aportar algo. Y es que mi esposa, Sí. que en ese tiempo te conoció y todo eso, me dio testimonio de que portabas algo tan negativo, tan fuerte, que podías cargar la atmósfera de la iglesia donde ella se congregaba. Sí, sí. Dios mío, Sí, escuchen esto. Resulta que yo recuerdo que nosotros íbamos allá. Recuerdo que Chalón, tu esposa, se congregaba en esa iglesia actualmente, en ese tiempo. Y recuerdo que nosotros nos reuníamos un grupo abajo y decíamos, vamos para la iglesia. Créame, nosotros intencionalmente subíamos con el propósito simplemente de estar ahí, pero los espíritus que había en nosotros nos llevaban con otro propósito. O sea, nosotros subíamos porque oíamos el culto muy encendido y alguien, no sé, de la nada, decíamos vamos para arriba y subíamos, pero los espíritus desde que nosotros entrábamos cargaban la atmósfera. Dios mío, Padre. ¿Entiendes? ¿Qué es esto? O sea, se cargaban la atmósfera y a nosotros nos daba risa. Dios mío. O sea, a nosotros nos daba para reír y toda la gente se ponía como en pánico. Llegaron ellos. Y no fue una sola vez, fueron varias veces. Sí, yo vi cristianos que se paniqueaban, o sea, en palabras como dominicanos. Se alejaban. Claro, se ponían ellos. Se asustaban. Sí, personas que no se me acercaban, personas que no me saludaban. ¿Entiendes? Dios, y ahora quiero hacerte una pregunta un poco confrontante aquí en vivo y en directo. ¿Alguna vez algún cristiano se te acercó? O sea, que en esos momentos que tú estuvieras conectado con esas entidades, tú sentiste como debo salir corriendo, como que no resisto su persona aquí. Bueno, yo recuerdo que en esos momentos cuando nosotros estábamos ahí, la iglesia a veces oraban por nosotros y nosotros nos disfrazábamos. O sea, yo me disfrazaba. Te lo digo que cuando oraban por mí, yo para que dejen de orar por mí, yo me tiraba para atrás. Exacto. Como, eso era un truco. Como salga de mí. Sí, y salía de eso. Pero yo recuerdo que, hablando más de tu esposa, llegó un momento que ella se acercaba. Sí, ella me dijo que te predicaba. Sí. Y cuando ella me predicaba, yo siempre quería esquivar. Dios mío. O sea, quería esquivar el mensaje. Porque yo recuerdo que a través de una adoración que cantaba Chalón, esa canción se me quedaba en la mente y fue una canción que me rompió. Dios mío, O sea, Padre. en el mundo fue una canción que cuando yo la escuchaba, algo despertaba. Había algo que en mi corazón me decía, tú necesitas estar aquí. Y era que yo recuerdo esta canción que creo que se la mencionaba a ella, que era, y abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria. Y yo recuerdo que cuando esa canción, ella le estaba cantando, que esa canción salió en esos tiempos, esa canción sonaba. Oye, a mí me estremecía el espíritu. O sea, algo como que me decía, tú necesitas llorar. A través de la adoración empezaste a experimentar la apertura de la liberación. Sí, yo comencé, algo me decía, llora. Yo sentía mucho deseo de llorar. O sea, algo me entristecía. Yo sabía que necesitaba de Cristo. Dios. Pero algo dentro de mí me decía, corre, vete. ¿Entiendes? Corre.
ya no venga, no estés ahí, ¿entiendes? Los demonios me atormentaban, yo sentí inquietudes en el cuerpo, ¿entiendes? Dios Algo me mío. decía, vete de ese lugar. Uno no duraba ni una hora en una iglesia, Dios mío. porque era demasiado fuerte lo que uno cargaba, ¿entiendes? Santo Dios. Pero cuando se cantaba esta adoración, solo yo quería llorar, solo quería llorar, solo quería llorar, ¿entiendes? A veces la gente no entiende, pero la adoración rompe cadenas. Amén. Yo iba a las iglesias y no entendía los mensajes, yo no entendía lo que me decían, yo no entendía ni siquiera los versículos que se leían. Santo Jesús. Entonces, yo hablaban y yo no entendía nada, yo no sabía lo que era un mensaje, ¿entiendes? Era como que esos espíritus no permitían. No permitían. Yo lo único que me movía y me que rompía el corazón era la adoración. Wow, ¿Entiendes? Santo Jesús. Bueno, quería hacerte una pregunta y es si esas personas que tenían más rango, más autoridad, visitaban iglesias o si ellos le huían a esto. Ninguno visitaban iglesia. O sea, visitaban iglesia de que a congregarse. Un día de que íbamos a un culto. No. Nuestros cultos éramos nosotros. ¿Entiendes? Nuestros cultos éramos nosotros. Pero, mira, aparte de esto, yo fui bailarín de breakdancer. Nosotros bailamos, hacíamos muchos tipos de baile. Ok. Y te voy a contar una experiencia que tuve ya con Dios como en cuanto a mi encuentro con el Señor. Sí, amén. Yo recuerdo que en un momento, ya pasaban los días, yo te estaba comentando que yo aprendí a orar, y era que todas las noches yo oraba, yo hacía esta oración: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y yo llegó un momento que oraba en las noches cuando me recordaba por lo que la guerra que vivía. Y yo recuerdo que llegó un tiempo que ya yo decía, pero yo todas las noches digo lo mismo. Y yo comencé a decir diferentes palabras. En un momento yo decía, yo no sé a quién orarle, si a María o a Jesús. Y yo no sabía a quién orarle, estaba muy confundido, pero yo decía, si alguien está en los cielos, que me escuche. Ay. ¿Entiendes? Accediste al portal. Sí. Tu necesidad de un Dios. Sí, porque ya habían demonios que operaban en mí, que se estaban quebrantando. ¿Entiendes? O sea, yo no podía, yo no oraba ni un minuto, yo simplemente le decía palabras, pero era porque ya había un trabajo de por medio, ¿entiendes? Que se estaba materializando en mí. Entonces, y yo veía los días pasar muy rápido, eran las cosas, el mundo para mí se aceleró demasiado. Entonces, aunque yo me levantaba y rápidamente ya era la noche, ¿en qué se me fueron todas estas horas? Muy fuerte. ¿Entiendes? Pero recuerdo que un día nosotros llegábamos, nosotros éramos bailarines, nosotros llegamos a canales de televisión, bailamos, nos poníamos maquillaje, nos pintábamos, ahí aprovechábamos y nos dábamos el flow que nos gustaba como en la banda que estábamos. Pero recuerdo que también en un momento íbamos para un party, un tipo de baile que nosotros teníamos, íbamos a hacer un baile en un party. Y un local que era de nosotros nos habían dado todo, nos habían dado ambulancia, nos habían dado todo para nosotros. Recuerdo que en un momento yo iba para... Ok, mira, nosotros hicimos en un momento uno de los bailes, ¿verdad? Uno de los bailes, recuerdo que en ese momento en uno de los bailes alguien da un fiflá, porque mencioné ahorita que daba eso, acrobacia, y cuando entonces uno de los que era jefe en el baile dio una vuelta, resulta que le dio con el talón de los pies a uno ahí, y eso se lo hundió. Y eso se le hizo un hoyo y comenzó a botar sangre. Fue rápido, nadie se fue con él. Yo recuerdo que me monté en la ambulancia que teníamos y fuimos a llevar a ese muchacho para el médico. Y resulta que yo dejé la chancleta botada y que nunca más volví a saber mi chancleta. Yo extraño mi chancleta. Pero, Joan, resulta que nosotros llegamos allá y a estar en ese lugar, al Calventi, resulta que dejamos al muchacho. El muchacho vomitó sangre. Y cuando vomitó sangre, fue rápido, lo atendieron. El plan fue que cuando bajamos, bajé de calzo, llegué a mi casa, luego salí para ver si me encontraba con los muchachos porque no sabíamos cómo estaba el estado. Y uno de los muchachos dijo, bueno, está grave. Se juntó el jefe de los metálicos, de la banda, se juntaron varias gente, y cuando comenzamos a hablar, se decía, está grave. No se sabe qué será con su vida. No había una certeza. No había una certeza. Y decían, si no la operan de aquí a tanto, puede ser que pierda la vida. Y resulta que no sé quién fue que habló, pero recuerdo que alguien dijo, vamos a orar. Literal.
Una oración. Ujú. Se agarraron vamos por un callejón, y una muchacha recuerdo que dijo, no, pero vamos a orar aquí, a nosotros no nos importa, ahora como sea. Pero ellos no decidieron orarle a Satanás. Ay, 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 ay. Y ellos dijeron, vamos a orarle a Dios. Ay, Dios Porque mío. ya hay problemas y todos estamos asustados porque todos estamos involucrados si ese muchacho se muere. Y nos hallábamos qué hacer. Santo Jesús. Y resulta que en ese momento nos agarramos de mano medio a medio a una calle. Hmm. Y alguien va, el jefe de la banda comenzó a decir, Padre nuestro, que yo le espérate, déjame orar a mí. Porque yo estoy cansado de esa misma oración. Ya yo en mi intimidad yo estaba cansado. Dios. O sea, yo estaba cansado de lo mismo. Y dije, no, déjame hacerlo ahora. Y lo único que me salió, yo te voy a decir que fue algo divino, porque yo no sabía orar así. Porque yo hice una simple oración. Wow. Y recuerdo que lo único que dije fue, Señor, pasa tu mano sanadora sobre él. Ay, 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 activaste esa oración. Literal. Y cuando yo dije, oye, Joan, cuando yo dije, pasa tu mano sanadora, yo cerrando mis ojos, vi una mano, literal, vi una visión y vi una mano que se extendió sobre una camilla grande. Y yo vi que cuando se extendió sobre esa camilla, algo se despegó del cielo. Y cuando yo vi esa mano así, algo cayó sobre mí entre todos los que estábamos ahí. Y cuando yo sentí que eso me agarró, oye, yo me sacudí en medio de la calle como un torbellino dando vueltas. Yo nunca había sentido eso porque algo que se despegó, yo sentí que mientras yo vi esa mano, algo se salió del cielo. ¿Entiendes? Y cuando yo me sacudí, todo el mundo se engrifó. Y dos o tres que estaban endemoniados comenzaron a correr. Y dijeron, ¿qué fue lo que le pasó al menor? ¿Qué fue lo que le pasó? El problema fue que yo no sabía que el poder de Dios había descendido en aquel lugar. ¿Entiendes? Yo sentí que algo se rompió. Yo vi gente que me decía, mira cómo estoy, mira cómo estoy. Porque había una presencia que no me cayó solo a mí, sino que envolvió a todos los que estábamos ahí. ¿Entiendes? Yo sentí un poder sobrenatural. Wow. Yo sentí algo que comenzó a tocar mi cuerpo. ¿Entiendes? Y en un momento recuerdo que yo seguía viendo la vida aceleradamente. Encima de todo eso, yo viví esa experiencia, pero no me importó. Yo seguí la vida normal. ¿Y qué pasó con el joven? Sí, el joven, después el otro día nos dieron noticia de que el joven estaba sano. O sea, que salió todo bien, que lo habían operado. Y el joven hasta el sol de hoy sigue vivo. Dios mío, gloria a Dios. ¿Entiendes? Y el joven cada vez que lo veo le predico y le hablo de esto. Dios. Pero, oye, Joan, recuerdo que íbamos para el party, que fue como que lo corté para mencionarte. Ahora, cuando yo iba para el party, buscamos una joven y me fui con otro amigo. Y de camino para el party, la muchacha se le mete un espíritu raro. Se le mete algo raro y los cables se le cruzan. Y ella dijo que iba, pero ella dijo, ya yo no voy para ningún lado. Y le dijimos, ¿qué tú quieres hacer? ¿Para dónde tú quieres ir? No, yo no quiero ir para ningún lado. Porque como andábamos con ella, nos devolvimos. Y después que la llevamos a su casa, ella me dijo, no, déjeme en mi casa. Y cuando la dejamos en su casa, le pregunto yo al amigo mío, ¿para dónde vamos? Y él me dice, yo no sé. No hay lugar para dónde ir. Yo le digo, yo no sé tampoco. Pero me recordé de una iglesia que estaba cerca. Dije, no, vamos a ver, hay una iglesia, vamos a sentarnos allá un rato. Y cuando cogí para esa iglesia, yo no entendí el mensaje. Dios mío. Yo no entendí lo que se predicó. Dios mío. Yo solo quise volver a ir a esa iglesia. Qué literal. fuerte. Dije, déjame volver. Y resulta que cuando volví, fui con un flow, bermudita. Yo pregunté el día de los cultos. Y volví. Y vi que en la iglesia había algo distinto. Vi que en la iglesia había algo diferente. Vi que cuando yo entré, la gente no me miraba porque no me conocía como yo era. ¿Entiendes? Porque yo te voy a decir algo. Hay gente que espantan a otros. Porque yo recuerdo que a la iglesia que yo iba, desde que yo llegaba, encima de que yo iba, pero aunque se manifestaba lo que se manifestaba, yo allí quise servir a Dios. Llegó un tiempo donde yo quise servir, pero por lo que yo era, ellos no me aceptaron. Dios. ¿Entiendes? Porque yo recuerdo que en una yo le dije a alguien, después de varios días, le dije, mira, yo quiero siliciar con ustedes. Y me dijo, no, que nosotros no podemos permitir que ustedes silicien porque eso es prohibido. O no podemos permitir. Y vi que ellos me cerraron puertas. Vi que la gente no me abrazaba, no me saludaba, no me decía Dios te bendiga, Cristo te ama, porque yo venía de una trayectoria. ¿Entiendes? Pero recuerdo que cuando fui a esa iglesia, que yo vi cómo me aceptaron, inclusive allí yo no manifesté nada. Allí lo que yo tenía como influencia, a ellos no les afectaba porque ellos simplemente se enfocaban en la adoración. Dios, y la adoración rompía solo cadenas.
¿entiendes? Y yo fui la segunda vez, pero a la tercera vez yo fui dispuesto y dije algo, yo no sé, yo quiero volver a venir aquí. Y cuando me senté en la primera banca, ese día yo me iba sentando atrás, pero en una quería escuchar mejor. Aunque el pastor predicaba y yo no entendía nada, yo quería estar ahí adelante. Y yo en una me senté adelante y dijeron, vamos a orar por los adoradores, por los de la adoración. Y cuando el pastor levantó la mano, que extendió la mano sobre la gente de la adoración, yo recuerdo que yo tenía miedo y orar, yo no quería orar, ¿entiendes? Y recuerdo que cuando agarré y quise como orar y cerré mis ojos y pensé en la gente que me miraba, yo supuestamente diciendo, me están mirando, pero en una yo dije, no, a mí no me importa, ellos están orando también. Y me sacudí, y cuando yo cerré mis ojos, que levanté mi mano, yo recuerdo que sentí el mismo viento que cayó ese día, que me dio un fuetazo, Joan, de este lado, que yo caí en el suelo, ¡pam! Y yo recuerdo que desde ese momento, nunca más mi vida volvió a ser igual. Gloria a Dios. Wow. Mira, y son cosas, yo he resumido muchas cosas aquí. Sí, sé que estamos resumiendo. Wow, Sí, Dios mío. porque es que desde ese momento mi vida no fue igual. O sea, yo comencé a ver cosas grandiosas, porque esos espíritus en las noches cuando me rugían en los oídos, cuando yo cerraba mis ojos y veía cosas caer de los cielos, veía como el cielo se quebrantaba por el meteorito y cosas extrañas. O sea, visiones que venían sobre mí, tan fuertes que yo tenía temor, ¿entiendes? Vi cómo mis familias me perseguían para matarme. Yo cruzaba antesalas del infierno. Dios mío. Pero cuando este poder me golpeó, nunca más volví a ser igual. Yo recuerdo que después de ahí, lo único que vi fue una voz de Dios. Fue un desierto y vi la voz de Dios hablarme. ¿Entiendes? Y cuando escuché la voz de Dios hablarme, yo creo que nunca me había levantado con una sonrisa tan grande. Porque Dios allí pactó conmigo. ¿Qué te dijo el Señor? ¿Qué te ¿sabe? El Señor allí, yo recuerdo que yo caí en un desierto. Yo corría porque me perseguía un espíritu grande y negro. Y yo recuerdo que entraba así y cerraba puertas. Me caía atrás y él abría la puerta y yo la volvía a cerrar. Y caminaba un pasillo pero de puertas. Una persecución. Sí. Y yo recuerdo que en una ya no aguantaba. Y cuando no aguanté, cerré la última puerta y caí en un desierto. Y cuando caí en un desierto, yo recuerdo que caí como cabeza en tierra, así, abajado. Y recuerdo que estando allí, sentí un peso en mi espalda, que me lo quitaban. Y recuerdo que pusieron un manto sobre mí. Un manto de color como Israel, blanco con azul. Ese color bello, hermoso que yo vi ahí no se compara. O sea, era algo como luminoso, poderoso. Pero lo que yo estaba viendo era que yo estaba en un desierto, estaba de noche. Y cuando miré hacia el cielo, yo veía muchas estrellas. Santo. Y cuando miraba las estrellas, escuché una voz que me dijo, aunque Satanás venga en tu contra, yo siempre estaré contigo. O sea, eso fue lo único que me selló, porque yo sé que Satanás venía detrás de mí en esa visión. Yo lo vi que él estaba buscándome porque me quería, pero había un dueño que era dueño de mí, que estaba diciendo, tú me perteneces. Eres mío. O sea, porque desde un principio, cuando yo era pequeño, comencé a crecer y nadie me habló de esto. Es como digo, nadie me enseñó esto. Solo yo decía, yo necesito llevar el nombre de Jesús en alto. O sea, era algo que fue plasmado desde el cielo en mi corazón. Santo Jesús. Oye, el Señor, y tal vez la gente, ¿cómo así? Pero sí, yo nací con un diseño. Lo único que Satanás en medio de los tiempos trató de hacerme olvidar ese diseño. Y luego cuando crecí recordé los principios. Dios mío. Recordé el sello que Dios puso en mi corazón. Gloria al Señor. Pero ahí en como esa visión vi a Satanás perseguirme porque él me quería para él. Dios mío. Pero Dios me reclamó. Dios dijo que yo le pertenezco. Gloria al Señor. Y desde ese momento mi vida cambió. Recuerdo que el primer día que acepté a Cristo amanecí fuera de la calle. Santo. Amanecí fuera porque yo era un tipo de persona que no se me podía creer mucho. Porque yo inventaba algo de ahí yo. Pero resulta que esa noche yo amanecí en la calle. Pero cuando llegué a mi casa hablé con mami desde la puerta. Y decía, mami, ya yo soy diferente, pero lo decía con lágrimas. Dios mío. Lo decía llorando y le decía, mami, ya yo cambié. Wow. Y el camino entero lloraba y lloraba y lloraba. Encima de que sentía un gozo porque yo sabía que algo había pasado en mí que nadie lo podía sentir, pero que yo sentía algo que me decía, que me sacaba todo lo que yo no, toda esa amargura, toda esa infelicidad. O sea, mira, era triste mi vida.
¿Entiendes? Era triste, yo solo quería buscar un poder, yo solo quería buscar cosas de este mundo, pero este poder, esto Jesús me alcanzó primero. Santo. ¿Entiendes? Wow. Y me mostró el propósito eterno. Wow. Me mostró su realidad. Y lo primero que me dijo Dios, ese día que yo acepté vivir para Él, la primera voz que escuché a través de alguien que me ministraba era, el Señor te dice, yo soy tu Padre. Dios mío. Yo soy tu Padre. Santo Jesús. Y el legado de tu familia tú lo levantarás. Y yo le dije, Joan, ¿por qué yo? Le decía yo al Señor. ¿Por qué yo? ¿Por qué no mis hermanos que son mayores? Yo soy el pequeño en mi casa. Y después que me meto a la Biblia, que conozco esta historia, me recuerdo que mucha gente le dijeron lo mismo a Dios. Y yo digo, no, esto ya es algo fuera. Pero yo le dije, Dios, ¿por qué a mí? Mis hermanos son mejores que yo. Son más grandes que yo. Si él, mi hermano mayor, puede influenciarnos más fácil, ¿por qué tiene que ser el más pequeño? Y el Señor me decía, porque contigo es que lo quiero hacer. Dios mío. Llanamente por eso, contigo lo quiero hacer. A mí me place, dice el Señor. Ay, ay, ay. Gloria al Señor. Al Señor le place hacer con nosotros ciertas cosas. Aleluya. Y yo recuerdo ver a muchos de esta gente. Tengo muchos de ellos, de la misma gente con la que estaba. Conozco que se han muerto por drogas. Otros andan en las calles mendigando. Muy fuerte. Conozco de ellos que están, de gente de mi misma edad, que están totalmente, que dan pena, ¿verdad? Que le he predicado y me dicen, sí, yo voy a aceptarlo, yo voy a buscarlo. Pero ellos lo intentan y no pueden. No pueden. Pero también veo de ellos que están presos en la Victoria. Acusados por muertes. Acusados por cosas que yo no me imaginaba que esa gente estuvieran ahí. ¿Entiendes? Recuerdo que a uno de ellos era alguien como muy influencer porque arrastraba a muchos jóvenes para los planes que él tenía. Y recuerdo que a este joven le dije, men, tú no sabes la joya que tú eres en la mano de Cristo. Tú no sabes que todos los jóvenes que tú puedes atraer para Él. Y me dijo, sí, yo lo sé. Y en una yo lo miré a los ojos así. Y él me decía, y volteaba la cara y me decía, wow, yo no sé, pero no te puedo mirar a los ojos. Ay, 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 ay. Me decía, yo no te puedo mirar a los ojos. Y yo lo miraba y me reía y le decía, es que hay una luz. Le decía, hay una luz. Dios mío. Y esa luz que habita en mí, Cristo la quiere poner en ti, le decía. Dios mío. Y ese muchacho ese día me abrazó y me abrazó fuerte. Pero lo que yo no sabía es que ese muchacho iba a estar en la Victoria. Iba a estar acusado de muerte. En la cárcel. Ay, ay, ay. Gloria al Señor. Recuerdo que última vez fui a verlo y lo saqué de allá adentro. Fui con varias personas y lo sacamos de allá. Ese muchacho me vio y no hallaba dónde ponerme. Y me decía, wow, mi hermano. Y cuando comencé a hablarle del Señor, me decía, sí, yo debí de buscarle. Gloria al Señor. Porque es lo que digo ahí. Dios, hay muchas personas que están ahí, Joan, que yo sé que Dios la llamó como lumbreras. Y Dios la llamó para que sean luz a otros. Sí. Ellos tal vez no entienden ahora, pero así veo mucha gente que se acerca a mí, gente con problemas. Yo recuerdo que una vez, Joan, porque a ti te duele lo que a otro le pasa, y más cuando tú sabes que Dios te sacó de ahí. Claro. Recuerdo ver un endemoniado, un muchacho que fue allá y cayó endemoniado, y yo lo conocía, y cuando intenté orar por él, yo vi como el Espíritu de Dios tocaba su corazón, y era fuerte, pero había más personas que andaban con él y vinieron a buscarlo para que no lo liberen. O sea, ellos querían agarrarlo y llevárselo para que no lo liberen por completo. Y yo recuerdo que cuando se le intentaba llevar, yo le decía, no dejen. Yo le decía a más hermanos que lo agarren, pero ellos no se metían en eso. Y yo veía personas que no le dolía como a mí me dolía que ese muchacho se vaya atado de esa iglesia. ¿Entiendes? Porque era como que algo me decía a mí, tú necesitas orar por él. Tú necesitas decirle que él necesita ser libre. ¿Entiendes? Porque Cristo me había libertado de esto. Dios mío, Padre. Gloria al Señor. Cristo había libertado. Gloria al Señor. Hay gente que están ahí que hoy van a entender un propósito. Dios no te llamó por llamarte. Dios te llamó porque planes grandes tienes contigo. Muy poderoso. Gloria al Señor. ¿Sabes que algo me llama la atención del testimonio? Es que las personas que suelen tener esa experiencia que tuviste en la que algo negro lo estaba persiguiendo, son las personas que dicen así que son personas perseguidas porque el diablo quiere que ellos hagan pacto con él. Sí. Yo recuerdo que una vez Satanás me hizo una oferta dentro de la iglesia. Y recuerdo que Satanás me ofertó y me dijo, si sales, si vienes te entregaré personas y te entregaré poderes. Y te entregaré cosas sobrenaturales donde tú vas a poder aparecer donde tú quieras.
Oye, era algo fuerte. Yo recuerdo que esa oferta se me dio como sentencia yo estando en la iglesia. Santo Y fue Jesús. como el mismo Satanás que ministró. Gloria al Señor. Y yo estaba metido en oración y Satanás me ministró esto. Y yo agarré y oré al Señor y le dije, Dios, tú sabes qué cosas grandes vas a hacer. Gloria al Señor. Y yo recuerdo, Joan, que en esos días comencé a ver milagros sobrenaturales. Yo comencé a ver gente con enfermedades siendo sana. Yo comencé a ver el poder de Dios siendo manifestado. Yes. Gloria al Señor, porque Satanás tiene ofertas, pero así como él quería hacer sus planes, yo vi los planes de Dios siendo manifestados, porque Satanás te va a ofertar cuando Dios tenga planes contigo. Gloria al Señor. O sea, los próximos tiempos, después de ahí vi personas paralíticos, mira, que movían los pies. Yo un momento oré por alguien que era paralítico y esa mujer no podía mover los pies ni nada. Y recuerdo que ella lo levantó y comenzó a sacudirlo. La mujer comenzó a entrar en un proceso de sanidad muy fuerte. Vi personas que me decían, yo llegué a este lugar y mientras estaban orando sentía esto y vi como Dios me sanó. Yo no me podía doblar la columna. Oye, cosas que para muchos parecen muy común, pero el Espíritu de Dios lo comenzó a hacer. Personas que decían, yo tenía problemas en mi ovario. Vi personas vomitando enfermedades y vomitando resguardos, siendo libre por el poder de Dios. Muy fuerte. Porque soy de lo que cree que cuando Satanás te oferta es porque algo victorioso viene de camino. Hay algo. ¿Entiendes? Siempre el enemigo te va a ofertar cuando Dios te va a exhibir. Las propuestas de él no son siempre, son en momentos específicos, con un plan, y es de desenfocarte de lo que Dios verdaderamente quiere hacer contigo. Claro, claro. Y tremendo lo que pudimos ver después de esta gran oferta. Poderoso. Era buena la oferta para el mundo, pero lo que yo vi de ahí para adelante me activó una fe sobrenatural. Me activó fe sobrenatural. Yo comencé a creer más en Dios. Yo comencé a ver visiones que yo nunca había visto. ¿Entiendes? Comencé a sentir cosas que nunca había sentido en el poder de Dios. Experimentar señales, experimentar lo que era administración en el Espíritu. ¿Entiendes? A mí me despertó un anhelo de poder saber, de poder conocer lo que era el Espíritu Santo. Después de estas ofertas, comencé a aprender lo que era caminar en la visión del Espíritu. Santo. ¿Entiendes? La revelación en la ciencia. ¿Entiendes? ¿Sabes lo que es para mí caminar y poder ministrarle a alguien y decirle, mira, el Señor me muestra tu familia, y me mostraba enfermedades que tenía en la familia literales, y comenzaba Dios a mencionarme cualidades, oye, exactas de la gente y cosas que habían vivido, el Señor mostrándome, mira, tantos meses atrás esta mujer pasó esto, esto y esto, anoche soñó esto y esto, y son cosas que cuando yo entraba en esa dimensión, ¿entiendes? Cuando Dios me conectó la primera vez con esa dimensión, yo no quería hablarlo todo y Dios me daba nombre de gente. Recuerdo que estando en un lugar, vi en una frente de dos jóvenes que se abrazaban. Uno de ellos vi un nombre que decía Samuel. Y yo dije, Dios, ¿cómo voy a hacer? Yo tenía miedo porque nunca había experimentado eso. Y yo agarré y quité el micrófono y fui donde ella y dije, ¿cuál de los dos se llama Samuel? Aunque yo había visto el nombre en uno. Y con temor a no equivocarme, le pregunté y uno de ellos me dijo, yo soy Samuel, el mismo que vi el nombre. Santo. Y recuerdo que cuando le dije eso, ese muchacho, Dios le ministró en ese momento. Y el muchacho fue al altar llorando fuertemente. O sea, había algo tremendo de parte de Dios allí. ¿Entiendes? Pero comencé a experimentar esto tan sobrenatural que me cambió totalmente la vida. Me cambió totalmente la visión. Yo comencé a caminar y escalar cosas sobrenaturales. Aleluya. Porque Dios tiene planes con el que menos lo piensa. O sea, el enemigo te está ofertando cosas que, oye, que si tú supieras los planes de Dios, tú nunca entrarías en su terreno. O sea, tú nunca entrarías ahí. Porque y la Biblia dice eso. La Biblia dice que cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. O sea, dice, y me ha bajado al corazón de hombre. Son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. O sea, lo que Dios tiene para ti es mayor que lo que Satanás te está ofertando. Satanás lleva a tu corazón el orgullo. Te dice, tú necesitas tener poder, tú necesitas tener esto, lo otro. Pero lo que menos tú piensas es que Dios quiere darte algo mayor de ahí. Gloria al Señor. Lo bueno es saber fluir con libertad, saber que tú lo estás haciendo bien, saber que el Espíritu, que el cielo está a tu favor, saber que cuando los demonios quieren invadir tu casa, ya yo no veo los demonios paseándose en mi casa. O sea, yo simplemente veo movimientos angelicales, yo veo cosas sobrenaturales.
Gloria al Señor. El saber que ya no te protege una gema, no te protege un espíritu, sino que lo que te protege a ti es algo más allá que un demonio. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Y tú ves que lo sobrenatural es tan fuerte que los demonios tienen miedo de él. Aleluya, lo sobrenatural de Dios. Porque yo te puedo mencionar que en un momento vi 2 jóvenes de estos que fui a orar por ellos, y cuando le impuse la mano, yo sentí los demonios que subían por su cuerpo. Y cuando iban subiendo, yo dije, en el nombre de Jesús, yo sentí como los demonios caían. Gloria al Señor. Y sentí como que sonó un boom cuando caían los demonios. Yo, mira, era tan tal, para que tú veas lo espiritual, que era como una confirmación, porque cuando los demonios estaban subiendo en el cuerpo de ellos, los 2 tenían los ojos cerrados y los 2 al mismo tiempo se rieron. Literal, yo sentí ese espíritu cómo subía. Y cuando yo le agarré por los hombros a los 2, yo dije, en el nombre de Jesús ahora. Y cuando yo dije así, yo vi que los demonios cayeron. ¡Boom! Y ellos se le aguaron los ojos. El poder de Dios hizo un trabajo. O sea, yo no sé si la gente está entendiendo, pero oye, lo que yo te quiero explicar es que hay algo sobrenatural de Dios que Satanás le teme que se despierte en ti. Sí. Yo no pude creer que Dios iba a hacer un milagro a través de una simple oración cuando estaba en el mundo. Wow. Yo no podía creer que a través de una simple oración Dios hacía señales y prodigios. Gloria al Señor, porque yo no sabía lo que era esto, Joan. Yo no sabía lo que era el poder del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Yo simplemente escuché a alguien que dijo que Dios está buscando de madrugada a alguien con quien hablar, y yo pensaba que cuando yo orara de noche si me va a aparecer alguien para hablar conmigo. Pero no, cuando yo comencé a experimentar este poder, yo veía que las tinieblas temblaban cuando yo mencionaba el nombre de Jesús. Yo veía que los espíritus huían. Oiga, al Señor, yo comencé a ver cosas tan sobrenaturales. Yo entendí que Satanás teme el poder de Dios. Sí. Aleluya. Que lo que Satanás no puede hacer es entrar en un terreno donde Dios esté. Porque así mismo como yo te puedo decir, cuando yo llegaba a la iglesia que mencionamos, yo recuerdo que cuando yo llegaba a esa iglesia y se cantaba la adoración que se cantaba, todos los espíritus que me rodeaban, o sea, que me querían dominar, esos espíritus se dispersaban. Gloria al Señor. Y solo me daba deseo de llorar. Gloria al Señor. Solo me daba deseo de rendirme. No, ¿por qué iba a llorar? Yo no sabía. Pero algo me decía llora. Y recuerdo que con esa adoración duraba semanas que se me aguaban los ojos. Dios. Y yo no sabía por qué que me daba ese deseo de llorar. Dios. Aleluya. Es que hay un poder sobrenatural que ya Dios puso en ti. Hay una marca, hay un sello que Dios puso en alguien. Y esa persona está escuchando esta palabra de parte de Dios. Y Dios le está diciendo en esta hora, yo te sellé con propósito. Yo te sellé para cosas grandes. Tú no eres un cualquiera. Tú eres alguien elegido por el poder de Dios. Aleluya. Mi alma adora al Cordero de Gloria. Hay gente ahí que son marcados y elegidos para un gran propósito. Dios mío, Padre. Aleluya. Tienen persecuciones espirituales. Sí. Están teniendo situaciones espirituales. Sí. Déjame decirte, la marca va a impedir que cualquier cosa te toque. Dios mío. Yo lo puedo creer. Dios mío, porque así como Dios lo hizo contigo, que aún tú estabas en el epicentro del problema, la marca te sacó, Dios mío. Sí. Así hay personas que sienten persecución y piensan que esos espíritus van a tener poder sobre ellos. Wow, Dios mío. La marca es la que tiene poder sobre ti, Dios mío. Ningún espíritu puede hacer nada contigo porque tienes una marca, Dios mío. Yo creo que la marca está operando en mucha gente. Dios mío, sí. Yo creo que hay gente que han querido correr y la marca no lo deja correr. Hay gente que dice, ya yo no puedo más, pero hay una marca que le dice, detente. Gloria al Señor. Porque hay momentos que cuando yo quise correr, algo me decía, tú no perteneces a ese mundo. Y yo sé que hay gente así mismo que está ahí mirando esta palabra y algo le está diciendo, tú no perteneces a ese mundo. Gloria al Señor. Aleluya. Hay espíritus que quieren confundirte también. Que quieren hacerte creer que tú perteneces a ese mundo para ser usado por esos espíritus. Pero Dios te ha llamado como un profeta. Como decíamos hace unos días, que cuando tú ves a un brujo o a una persona que se está dedicando a la adivinación, busca que Dios, antes de la fundación del mundo, lo marcó para que sea un profeta, y estos espíritus tergiversaron el don y lo están utilizando para que sea un brujo. Pero el llamado original es un profeta de Dios. Wow, porque yo recuerdo que yo llegué a operar en unas áreas, yo usaba mucho las manos, y era que yo cogía una bolita de esta como de las que jugaban, y yo la pasaba por mis manos, todas por la punta de mis dedos, la pasaba. Yo estaba experimentando esto diario, era algo que yo hacía, y yo pasaba las bolas por mis manos, y yo experimentaba esto como algo de la metafísica. Pero yo recuerdo que lo primero que Dios me dijo, yo voy a usar tus manos, y tus manos son mías. Yo recuerdo que cuando yo sentía las enfermedades y tocaba con mis manos, ya la gente era sana.
en esos tiempos, ¿verdad? En los tiempos que comenzó Dios a hablar conmigo sobre esto. Pero yo no sabía que eran mis manos, yo no sabía por qué yo en el mundo usaba mis manos para esto. Y ahora mis manos están siendo usadas para el don. Yo no sé si tú entiendes eso. O sea, yo comprendo lo que tú estás diciendo, claro, de que hay dones que Satanás coge, que ya Dios puso, y Satanás lo coge para usarlo en el mundo, pero ya Dios lo tiene destinado para usarlo aquí. Hay gente en el mundo con espíritu de adivinación que Dios lo va a usar como profeta aquí. Claro. Pero el problema, el del adivino no puede estar aquí. El problema es que hay gente que Dios le va a cambiar el chip y le va a enseñar cómo ser profeta. Claro, no, aquí adivino no, profeta de Dios. Claro, acá hay profetas. El problema es que el enemigo quiere tergiversar tu llamado. Wow, claro. Y quiere utilizarte a su manera, cuando tú fuiste diseñado para ser usado a la manera de Dios. Por eso el que es utilizado a la manera del enemigo paga la consecuencia. Porque tu diseño no fue para ser utilizado por las tinieblas, sino para ser utilizado por el Espíritu Santo de Dios. Claro, wow, yo lo creo. Hay gente que me preguntaban y me decían, mi hermano, ¿cómo fue que tú buscaste de Dios? Hay gente que me preguntaban, inclusive tuve gente, hubo un hombre, un colmadero, que te voy a decir, ese hombre me dijo, bueno, yo lo dudo que tú dures un mes. Y yo recuerdo que ya después de cada vez que pasaba un año y pasaba cerca, lo saludaba. Yo recuerdo que hace un tiempo atrás, no hace tanto, recuerdo que pasé por el colmado y lo miré y lo saludé y le dije, estamos aquí todavía. Y el hombre se echó a reír. Dios mío. y me dijo, y vamos para adelante. Dios mío. El hombre, o sea, antes tú decías que yo me iba a descarriar. Pero ahora tú me ves que estoy firme. O sea, porque Satanás le da expectativa a la gente y piensa que ya tú no vas a persistir. Pero oye, lo que no sabe Satanás, o lo que yo creo que ya él sabe, porque yo se lo he dicho, que lo que me ayudó a estar firme fueron las gentes que dijeron tú no puedes. Yo no sé si tú entiendes. Oye, el poder de Dios estaba haciendo la obra. Pero la gente me decía, tú no puedes, tú no vas a seguir. Y esto me decía a mí, tú verás que yo sí voy a seguir. Dios mío, o sea, Dios me daba la fuerza de voluntad para seguir hacia adelante. Cuando mucha gente decía, él no puede, porque la gente sabía lo que yo era. ¿Entiendes? Y esa gente hoy en día solamente me dicen, wow, cómo Dios lo ha hecho. ¿Entiendes? Wow, cómo fue que Dios lo hizo. Recuerdo que una gente me jaló, una gente más mayor que yo, y me decía, mi hermano, ¿cómo fue que tú saliste del mundo? Dios. ¿Cómo fue que lo hiciste? Dios. Y yo sonreída, le sonreí y le dije, mi hermano, simplemente te voy a decir, yo no sé cómo explicarte. Solo te digo que Dios me amó primero. Dios. Gloria al Señor. Hay una enseñanza muy fuerte aquí. Y es que lo que quiere parecer negativo en tu contra, Sí. Dios lo va a utilizar a tu favor, Sí, para que tú permanezcas, Dios mío. Sí, Hay personas que en su agenda te están poniendo fecha, Sí. pero tú tienes que revisar la agenda de Dios. Yes. Porque esa es la fecha que vale. Claro. Mucha gente, eso es común, le dice al que va a buscar de Dios, tú no vas a durar mucho, te quedan pocos días. Sí. Y cuando esto pasa, activa un movimiento del Espíritu que hace que el sello se acelere a tu favor. Así es. Y si Dios te iba a usar milagro en 2 meses, empieza a usarte en 1. Yes, Dios mío. yes. Porque Él entiende, tengo que activar lo que hay dentro de Él ahora porque se activó una persecución. La gente entiende que la persecución solo activa que tú te sientas triste. No. La persecución también activa los dones, activa el llamado. Oh, Dios mío. Wow. Mientras más rápido te persiguen, más rápido se activa lo que tú portas de parte de Dios. Así es, yo estoy de acuerdo contigo. Y si nos vamos a la Biblia, entendemos que Moisés en el desierto, cuando el pueblo le pidió agua y le pidió comida porque estaban pasando procesos, dice que él clamó a Dios y Dios le dijo, golpea la peña. O sea, y también que el pueblo con hambre, dice que él oró a Dios y descendió maná del cielo. O sea, el mismo proceso produjo un milagro. Sí. O sea, hay gente que van a cuestionarte y van a decir, tú no vas a seguir hacia adelante. Es más, hay gente que no te lo dicen, pero ellos quieren que tú caigas. Entonces, por gente así, te van a producir un aceleramiento y te van a empujar, porque el salmista decía, me empujaron con violencia para que cayese, pero la mano de Dios me sostuvo. O sea, a mí me hicieron la guerra, me dijeron, tú no puedes, me dijeron, tú no vas a seguir, tú vas a durar 1 año, en diciembre te descarreas. Y en ese momento que la gente te confrontaron, lo que produjeron en ti fue una gloria mayor. Sí, porque David a través de eso pudo conocer la mano de Dios. Sí. La mano de Dios me sostuvo, pero ¿en qué circunstancias? Sí. Las circunstancias que van a producir que tú conozcas la mano de Dios. Claro, de oídas te había oído. Pero ahora mis ojos, Dios mío, te pueden Mi ver. alma te adora, Jesús. Hay una presencia muy hermosa. Sí, y yo sé que hay personas que están conectadas en el Espíritu con una circunstancia, con una situación. Y nos gustaría que antes de irnos hagas una oración por esa persona.
Sé que hay un rompimiento, sé que Yes, está pasando algo en lo espiritual. Yes, Sé yo que hay puedo gente que creer. ahora mismo está sintiendo que los aires se están despojando en Hebro, tu casa. Sharba, Kuma, Lo que tú Selma. tienes adentro, hay algo que está albergado, algo que tú portas, que va a empezar a infundirse, va a empezar a salir. Lo que Dios puso dentro de ti, escucha esto, que tú pensabas que tú no tenías nada de parte de Dios. Esta situación lo que está haciendo es que tú lo conozcas. Wow, Yes, Dios yes, mío. yes. Hay gente Tú no que sabías lo va a que ser tenía. acelerado. Yo creo que hay Dios gente mío. que va a ser acelerado aquí. Aleluya. Así que vamos a orar por Amén, esta amén, gente. Padre amado, Dios de la gloria, en este momento, Espíritu de Dios, toma forma ahora en la vida de alguien. Estamos orando por esos ministerios que están siendo golpeados, Dios de la gloria. Estamos orando por esa gente que está atada y esclavizada a los planes del diablo. Padre celestial, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, reprendemos todo plan maligno de Satanás y creemos que tu luz inaccesible comienza a operar en la vida de alguien. Si alguien se siente triste, si alguien tiene un espíritu de depresión, si alguien ahí en las cámaras que está viendo se siente enfermo, creemos que por esta oración alguien comienza a recibir milagros, los cánceres comienzan a desaparecer, alguien que está allí dolido, viviendo una depresión, un momento difícil, que escucha voces que le dicen mátate, yo vengo a decirle hoy en el nombre de Jesús que tú comienzas a recibir liberación, que hay sanidades ahora que operan de manera sobrenatural. Oh Espíritu Santo de Dios, así como me tocaste un día y me enseñaste tu propósito, Padre, revélatele a alguien. Por el poder de la palabra lo creemos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, y amén. Poderoso testimonio, nos sentimos muy gozosos. Hay un fluir de Dios, una presencia muy hermosa. Y sé que hay personas que están recibiendo todavía, que están sintiendo el abrazo de Dios. Nosotros siempre nos gusta saber cómo podemos contactarte, dónde podemos verte en las redes. Amén. Bueno, me pueden buscar en Facebook como Oscar Olea y en Instagram como Oscar Olea Oficial. Ok, número de teléfono. Bueno, me pueden contactar por esas redes. Ok, perfecto. Ya ustedes saben, esto fue otra entrega de Excelencia Cristiana Televisión en tu segmento Testificando con Excelencia. Recuerda suscribirte primero al corazón de Dios. O sea, si no eres cristiano, arrepiéntete, busca de Él. Y luego te suscribes a Excelencia Cristiana. Dios te bendiga.